el IVA es un impuesto indirecto, ¿cierto? De mucha importancia en la política fiscal de cualquier estado, ¿no? Es importante porque a través de este impuesto es que se recauda bastante dinero, digamos así, mucho dinero. El IVA, incluso dentro del recaudo de la DIAN, tiene un componente muy fuerte, ¿cierto? Casi representa el 40 o 45% del recaudo, más o menos. Esto significa que pues es un impuesto que sí o sí se tiene que administrar bien y pues por parte de los contribuyentes tiene que ser conocido ampliamente. El propósito de esta charla es ubicarlos a ustedes dentro del contexto del IVA, o sea, ¿qué es el IVA? Algunas cosas prácticas del IVA y cuáles fueron las modificaciones con la ley, eh, la ley, mm, la ley 2155, ¿listo? Entonces, lo primero que hay que decir es, y estamos aquí hablando es de que por qué es un impuesto de valor agregado, ¿no? Y lo que miramos era que, pues básicamente, no sé, voy a tratar de rayar acá en la pantalla, ¿sí? Porque esto es, ¿cómo se explica, no? Cuando tú tienes una compra y pagas 1.000 pesos, es decir, que pagaste un IVA de 190 pesos, ¿sí? Perdonen los números, ¿ya? 190 pesos, lo estoy haciendo aquí con el cursor. Y cuando vendes el mismo bien, lo vendes en 2.000 pesos y recaudas un IVA de 380, ¿sí? De 380. El valor agregado, lo que hice ahí en la pantalla del valor agregado, no es otra cosa sino la diferencia entre el valor pagado al momento de ser comprado o adquirido y el valor de la venta. O sea, es decir, lo que yo voy a pagar de IVA, perdón acá, lo que yo voy a pagar de IVA acá es pues 190 pesos, que corresponde al IVA de la utilidad, es decir, al IVA del valor agregado. Yo creo que quedó clarísimo ahí con este ejemplo, perdonen los números nuevamente, pero creo que es más gráfico así, entenderlo así, que leer la definición del IVA y en qué consiste el valor agregado, ¿no? Eh, Básicamente, como lo digo, y lo repito nuevamente, pues este es un tema entre la diferencia, ¿cierto? Entre la diferencia de lo que yo pagué al momento de realizar la compra contra el valor que yo cobre al momento de realizar la venta. De ahí que el IVA tiene como esta situación que lo hace muy especial. Es decir, por cada compra que yo realice, hago un IVA. Por cada venta que yo hago, debo cobrar un IVA. Pero si ustedes observan bien, no es que yo tenga que pagar 380 pesos, ¿cierto? Sino que tengo la posibilidad de recuperar el impuesto que pagué al momento de comprar la mercancía. Por eso es que pago 190 pesos. Por eso es que es esto, ¿no? Impuesto al valor agregado. Es un impuesto plurifásico, etcétera, que grava la utilidad, grava la utilidad. De ahí que, pues, muchas de las situaciones que se plantean el IVA como crítica, en el sentido de que es mejor que haya bienes excluidos y no bienes gravados, pues es falso, todo eso, o es impreciso más bien, porque pues cuando tú vendes bienes excluidos, claro, que no causan el IVA, este IVA que pagaste en la compra no lo podrías recuperar. Tendrías que llevarlo a un mayor valor del costo. ¿Listo? A un mayor valor del costo y pues la verdad que perderías, ¿no? O sea, se pierde la oportunidad de recuperarlo, las cosas se vuelven más caras. Entonces, de ahí que la crítica que se le hace por parte de muchas personas al IVA es de que no debería tener ningún régimen exceptivo, es decir, no debería haber bienes excluidos, servicios excluidos, ni bienes exentos, ni servicios exentos, sino que todo grabado. Por esta situación que se plantea en cuanto a que el contribuyente no puede recuperar los IVAs que paga al momento de hacer la compra, ¿no? Al no poderlo recuperar, vuelvo y repito, esto se iría a un mayor valor del costo. Las cosas se vuelven más caras, ¿ya? Yo creo que queda clarísimo ahí, ¿listo? Entonces, esto es frente a la definición. ¿Cuáles son las características del IVA? El IVA es general, o sea, porque grava todas las ventas de bienes corporales muebles
venta de intangibles y prestación de servicios. Es decir, ahora mismo el IVA ha ampliado su base, digamos, el, el objeto, ¿no? Como tal, o sea, el IVA ahora mismo se aplica a todo, salvo, por ejemplo, a inmuebles. Lo único que no, uno podría decir, en Colombia está grabado absolutamente todo, menos los inmuebles, ¿listo? De manera general. Ahora, pues cuando empecemos a mirar que hay unas exclusiones y unas exenciones, vamos a ver que en virtud de la ley hay un tipo de bienes y servicios que se excluyen del impuesto o que se vuelven exentos con tarifa cero. Pero en principio uno podría decir que en Colombia todos los bienes son grabados y todos los servicios son grabados. El IVA tiene otra característica y es que es objetivo, ¿no? O sea, no consulta las calidades personales del sujeto pasivo para determinar el gravamen y su capacidad de pago. ¿Eso qué quiere decir? O sea, que el IVA no está consultando si, por ejemplo, el comprador, el consumidor, el sujeto pasivo, ¿cierto? No tiene estrato 0, estrato 1, estrato 2, o que se trata de una fundación que es no contribuyente, no declarante, o sea, no consulta ninguna de esas características, ¿listo? No consulta ninguna de esas características, entonces puede ir la fundación, no sé qué, o sea, o el orfanato o una fundación de lo que sea, a hacer sus compras y le van a cobrar o sea, no tiene, no consulta las calidades del sujeto, ¿no? Lo que sí sucede en renta, porque en renta, pues, acordémonos que allá sí hay sujetos que son no contribuyentes no declarantes o no contribuyentes y declarantes y demás. Acá en el IVA no importa eso. No importa que seas del estrato 0, del estrato 1, del estrato 2, no interesa para nada, ¿listo? Es proporcional. Las operaciones económicas sujetas al IVA se graban con una tarifa fija. Es decir, aquí no hay como en retención en la fuente que digamos que a partir de, no sé, de 5 VTs, de 10 VTs o de las que sean, ¿cierto? Se empiezan a hacer retención en la fuente y demás. No, aquí no. El IVA y el bien vale $1, si el servicio vale $1, de $1 en adelante, pues se cobra el impuesto sobre las ventas. Incluso, ¿no? Si tú regalas un bien, si tú regalas un bien, si tomas un bien del inventario para el uso, se causa el impuesto sobre las ventas, ¿ya? Es decir, el concepto del IVA es mucho más grande, ¿cierto? Que el que con nosotros conocemos en retención en la fuente o en renta, ¿ya? Aquí no. Aquí es mucho más amplio porque así regales un televisor, si tú vendes televisores, si regalas un televisor, se causa el IVA. Si tú vendes computadores y retiras un computador del inventario para el uso de la empresa, se genera el IVA también. ¿Listo? Y se graba a una tarifa que es general, que es la tarifa del 19%. El impuesto también es instantáneo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Se realiza en una acción que se agota en sí misma. Es decir, si yo voy a comprar, ahora mismo, ¿no? Si yo voy a comprar un pantalón, ¿cierto? Una camisa, un saco, pues inmediatamente hago la operación, ¿cierto? Me entregan la mercancía, entrego el dinero, pues o lo pago o lo que sea, se causan impuestos a la venta. Es decir, no se espera a ninguna condición. ¿Sí? Vas a comprar una bicicleta, vas a comprar lo que sea, eh, un bien grabado, al momento de hacer la venta, pues se debe causar el IVA instantáneo, no tiene que esperarse a que se cumpla ninguna condición, ni siquiera que se lo pagues, ¿no? Porque puede ser que te lo entreguen a ti y después te llega la factura, no deben esperarse a que se pague el bien, sino que inmediatamente se entrega el bien, pues se procede a causar el impuesto sobre las ventas. ¿Cuáles son los elementos básicos del IVA? Entonces hablamos del hecho generador, del responsable, la base gravable y la tarifa. Estos elementos básicos del IVA son elementos que se encuentran o que son comunes más bien a todos los impuestos. Tú vas a encontrar que en el impuesto sobre la renta hay un sujeto pasivo, que aquí lo denominamos responsable, hay un hecho generador, una base gravable, una tarifa. Lo mismo en el predial, lo mismo en los impuestos territoriales, en las contribuciones, tasas, en cualquier tipo de impuesto, ¿cierto? Siempre vamos a encontrar estos elementos. Esto es repetitivo en todos los impuestos. Es más, si falta alguno de estos elementos, pues no estaríamos hablando de impuestos, ¿listo? Entonces, lo primero
pues el hecho generador. ¿Qué es el hecho generador? Pues la ley establece, o sea, el estatuto tributario, establece unos presupuestos, ¿cierto? Para que se dé el tributo. ¿Listo? Y lo que dice básicamente el estatuto tributario, dice que el impuesto a las ventas se da en la venta de bienes corporales muebles, en la venta de intangibles, la venta de servicios en el territorio nacional, la prestación de servicios desde el exterior y la importación de bienes grabados. Entonces, mira que si nos damos cuenta, el hecho generador, y como lo decía al principio, pues el IVA está abarcando absolutamente todo tipo de operación, salvo la venta de inmuebles, ¿no? Entonces aquí dice venta de bienes corporales muebles, venta de intangibles, venta de servicios, la prestación de servicios desde el exterior. Mira, esto es un elemento clave, ¿cierto? Que se agregó con la ley 18 del 2019-2016. Es decir, ¿cuáles son esos servicios que se prestan desde el exterior? Entonces, todos conocen Netflix, ¿cierto? Conocen Prime Video, conocen Spotify, conocen, bueno, todas las plataformas que están y que se pueden descargar en los celulares y a través de los cuales se prestan servicios de películas, música, streaming, eventos pay-per-view, o sea, pago por ver, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los servicios que se prestan desde el exterior y que se encuentran grabados en Colombia, ¿no? Entonces, y esto fue un avance significativo en nuestra legislación, toda vez que aquí se abarca o comprende más bien el concepto de economía digital. ¿Listo? Por eso es tan importante esto. Y la importación de bienes grabados, ¿no? La importación de bienes grabados, pues como todos lo sabemos, tú cada vez que compras en el exterior un bien y lo traes y lo debes nacionalizar, pues se causan impuestos a las ventas también. ¿Quién es el sujeto pasivo? El sujeto, o sea, si uno habla de sujetos, no habría de sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo es el Estado y el sujeto pasivo es el consumidor. O sea, nosotros los consumidores seríamos los sujetos pasivos. Pero entre el Estado, que es el sujeto activo, y el consumidor, que es el sujeto pasivo, hay esta persona que se conoce como responsable. El responsable es la persona sobre la cual recae la obligación de declarar y pagar el tributo. ¿Listo? Persona sobre la cual recae la obligación de declarar y pagar el tributo. O sea, es el comerciante, es la persona que presta el servicio, el arquitecto, el ingeniero, el abogado, bueno, el que sea. Y como le digo, el comerciante, esa es la persona que se denomina como responsable. Entonces, acuérdense que con la ley 1943 y la 2010, nosotros antes de esa ley manejamos unos conceptos que eran el de régimen simplificado y régimen común. O sea, responsable del régimen simplificado y responsable del régimen común. El responsable del régimen simplificado era esa persona que no debía cobrar el IVA y no tenía la obligación de facturar, ¿cierto? Pero era responsable del IVA. Sin embargo, no está obligado a declarar ni a cobrar el IVA. Con estas dos leyes, estas dos reformas tributarias, se cambia el concepto y ya no hablamos de régimen simplificado, o sea, dejó de existir el régimen simplificado y hablamos de responsables y no responsables. O sea, responsable es, como lo dice acá, es persona sobre la cual recae la obligación de declarar y pagar el tributo, y el no responsable vendría a ser el equivalente al régimen simplificado. El régimen simplificado no tiene nada que ver con el régimen simple, ¿listo? El régimen simple es otro cuento. El otro elemento es la base gravable, ¿sí? Que es el monto de la operación sobre la que se va a liquidar el impuesto. Es fácil, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la base gravable cuando tú vas a comprar una camisa? Pues el valor de la camisa. Cuando tú vas a adquirir un servicio, como por decir, vas a un restaurante que tiene una franquicia, ¿no? Como el caso de McDonald's, digámoslo así, pues ¿cuál es el valor sobre el cual te van a cobrar el IVA? Es sobre el valor del servicio del restaurante, que es igual o el equivalente al impuesto nacional al consumo, ¿no? En el impuesto nacional al consumo se maneja estos mismos elementos básicos, ¿no? Podría decir que los elementos básicos del IVA son los mismos elementos básicos del impuesto nacional al consumo. Entonces, la base gravable es el monto de la operación sobre la que se va a liquidar el impuesto, y como le digo, pues si tú vas a comprar un televisor, pues la base gravable sobre la cual te van a calcular el IVA es el valor del televisor. Tarifa, pues es el porcentaje determinado por la ley, que en este caso es del 19%, ¿sí?
porcentaje determinado por la ley que se aplica sobre la base gravable, el 19%. Entonces, elementos, nuevamente, hecho generador, responsable o sujeto pasivo activo, base gravable y la tarifa. Como les decía, aquí hay un antes y después de la ley 1819 y simplemente para aclarar de que ya inmuebles no existe, o sea, inmuebles salieron con la ley 2010 porque antes se cobraba el IVA sobre la venta de bienes inmuebles nuevos y tenían un tope en V3. Pues ahora mismo, pues quedaron sin IVA, ¿sí? Pero los demás muebles, bienes corporales muebles, la prestación de servicios, esto es lo que hemos hablado, pues sigue causando el IVA. También me he olvidado aquí esta última parte, que es la circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar, ¿no? Son las máquinas, las mesas de juego, lotería, chance, etcétera. Pues esto, esos bienes o esos servicios de este tipo de juegos de suerte y azar, máquinas y mesas de juego, como les decía, están grabados también o hacen parte de hecho generador del IVA. ¿Cómo se clasifican los bienes? ¿Y por qué es importante conocer la clasificación de los bienes, no? Son aquellas cosas corporales o incorporales, ¿sí? Cuando hablamos de corporales, por ejemplo, porque cuando hablamos del hecho generador hablamos de bienes corporales, ¿no? Los bienes corporales son los que se pueden tocar, ¿sí? Inmuebles que se pueden transportar de un lugar a otro, inmuebles que son corporales, pero que las casas, ¿no? Fincas, lotes, etcétera, son inmuebles, no se pueden transportar de ningún lado a otro. ¿Cómo transportas tú una casa? No lo podías hacer. Entonces, el IVA recae, repito otra vez, sobre cosas, sobre la venta de bienes corporales. Y también están los intangibles. Los intangibles es un concepto que nace o que que se da como hecho generador a partir de la ley 1819, ¿no? Incorporales son los meros derechos o bienes intangibles. Los intangibles, por ejemplo, una marca, una patente, un goodwill, una cesión de un derecho, esos son los intangibles. La tarifa, como decimos, ya hay una tarifa general del 19%, y ahora mismo, pues en nuestra legislación hay tres tarifas, si lo podríamos denominar así, ¿no? Una tarifa del 0, que es para bienes exentos, tarifa del 5, que son los bienes que se encuentran en el artículo 468, raya 1 del Estatuto Tributario, y la tarifa general del 19%, ¿no? Y pues aquí hay una clave para entender el IVA mucho mejor. Pues la clave es que, como les decía al principio, todo absolutamente está grabado, venta de bienes, prestación de servicios, absolutamente todo está grabado, y la tarifa que voy a aplicar es del 19%. ¿Listo? Eso es la regla general. Por excepción, entonces algunos bienes están excluidos, algunos servicios están excluidos, por excepción, algunos bienes tienen tarifa cero, algunos servicios tienen tarifa cero, por excepción, algunos bienes tienen tarifa 5 o tienen bienes tarifa 0 o tienen tarifa 5. ¿Listo? Entonces, aprendas en esto. ¿Todos los bienes se encuentran grabados? Sí. ¿Todos los servicios se encuentran grabados con el IVA? Sí. Y la tarifa es del 19%. ¿Sí? Pues recordar las excepciones. ¿Listo? Volviendo al hecho generador. Entonces, habíamos hablado de la venta de bienes corporales, muebles, la venta de la prestación de servicios en el territorio nacional, la prestación de servicios desde el exterior, ¿cierto? La importación de bienes y los juegos de suerte y azar. El hecho generador, digamos en la venta, ¿cómo se da? O sea, en qué momento yo puedo, en otras palabras, ¿en qué momento nace el IVA? Cuando yo hago una venta, ¿en qué momento? Tiene que haber un momento X. Entonces, la ley, el Estatuto Tributario ha considerado que el hecho generador en las ventas se causa en el momento de la expedición de la factura o documento equivalente. ¿Listo? Y a falta de estos, en el momento de la entrega de la mercancía. Lo que suceda primero, es decir, si te expidieron la factura y no te han entregado el bien, pues si te entregaron el bien, perdón, si te entregaron la factura y no te han entregado el bien, se causa el IVA. Si primero te entregaron el bien y posteriormente te entregaron la factura, debió causarse el IVA al momento de entregar el bien, lo que está sucediendo un poquito ahora con la factura electrónica, ¿no? Que espera que te la envío al correo electrónico, o sea, tú no puedes, o sea,
el comerciante, ni el contribuyente o el consumidor pueden esperar a que se llegue la factura para causar el IVA, ¿no? Al momento de entrega del bien, se entiende que se debe causar el IVA, así la factura no haya sido expedida. En el retiro de las mercancías también se causa el IVA, da lugar al hecho generador, que es esta parte que está acá. Entonces, lo que les decía, si yo vendo computadores, o sea, tengo una tienda que vende computadores, vende equipos de computación, partes para computadores, y retiro partes o computadores para mi uso, o sea, como activo fijo, o sea, para ser usado por la empresa, pues se causa el IVA. ¿Y en qué momento se causa el IVA? En el momento de el retiro de la mercancía del inventario. En la prestación de servicios, hay 3 momentos en los cuales se causa el impuesto sobre las ventas. 1, al momento en que se presta el servicio. 2, en el momento en que se factura. Y 3, en el momento que se paga. Es decir, lo que suceda primero, ¿no? El ejemplo es, si tú prestaste el servicio y no te han pagado y no te han facturado, debiste haber causado el IVA. ¿Listo? Si facturaste el servicio, pero no lo has prestado y no te lo han pagado, pues debiste haber causado el IVA al momento en que facturaste. Si te pagaron adelantado el servicio, pues con mayor razón tienes que causar el impuesto sobre las ventas. ¿Listo? En las importaciones, al momento de la nacionalización del bien. Entonces hay un momento cuando tú ingresas una mercancía al país que tienes que presentar una declaración que se llama declaración de importación. Esta declaración de importación tiene una figura que se llama levante de la mercancía, y ese es el momento en que se entiende nacionalizado el bien, y ahí tienes que calcular no solo el IVA, sino también los aranceles y derechos de aduana. Hechos que se consideran venta. Entonces aquí viene un tema, ¿cierto? De cómo, o sea, cuando hablamos de venta y dijimos que el hecho generador se da es cuando yo entrego el bien, ¿cierto? O cuando facturo. Y aquí se viene a precisar qué se entiende por entrega del bien. ¿Sí? O sea, ¿qué entiendes tú por entregar el bien? Y la norma lo que ha dicho es entregar el bien, ¿cierto? Se entrega el bien es, y hace una referencia muy grande, o abarca un concepto muy amplio, y es que dice que todos los conceptos que impliquen la transferencia del dominio a título gratuito o oneroso de bienes corporales muebles y de los activos intangibles, independientemente de la asignación que se dé a los contratos o negociaciones. Es decir, un acto que implica transferencia puede ser un regalo. Lo que yo les decía, ¿no? Puedes vendes computadores y regalas un computador, vendes celulares y regalas un celular, ¿cierto? O vendes ropa, prendas de vestir y lo regalas. Entonces, al momento de que haces ese regalo y entregas esa mercancía que no has cobrado ningún dinero, aún así, como hay una transferencia de dominio, tienes que cobrar el impuesto sobre las ventas. Sí o sí, tienes que cobrar los impuestos de las ventas. Y luego dice que en los retiros de bienes corporales, muebles e inmuebles, ¿cierto? En el momento del retiro, y al igual que en la incorporación de bienes corporales muebles a inmuebles, también se causa el impuesto sobre las ventas. Bien. En servicios, entonces queda clarísimo cuando vendes bienes, ¿cierto? O cuando regalas bienes, o cuando retiras bienes corporales muebles, pues se debe causar el impuesto sobre las ventas. ¿Listo? En servicios, ¿qué pasa en servicios? Bueno, primero lo que hay que ver es qué se considera servicio. Entonces la ley ha definido el servicio, dice, ¿no? Para efectos del impuesto sobre las ventas se considera servicio toda actividad realizada por una persona natural o jurídica sin relación laboral con quien contrata su ejecución, que genere una contraprestación independientemente de que prime el factor intelectual o material. Entonces, primero, vamos a tratar de desglosar esta definición de qué se considera servicio para efectos del impuesto a las ventas. Entonces, primero dice, servicio es toda actividad realizada por una persona natural o jurídica. Primero eso, o sea, una actividad que realiza una persona natural o jurídica, respecto a la cual no se tenga una relación laboral. Es decir, si el servicio te lo presta tu trabajador y le pagas un salario, pues es un servicio que no causa límite. Pero si es un tercero que no es tu trabajador, es un tercero al que contratas, o si es un tercero al que contratas, al que le vas a comprar un bien, un servicio, pues debes causar que le vas a contratar para que te preste un servicio, pues debes causar el IVA. ¿Listo? Primero eso. Entonces, toda actividad que realiza una persona natural o jurídica
que esa persona natural no tenga ninguna relación laboral con quien lo contrata. Y lo más importante, ¿no? Que genere una contraprestación. Que genere una contraprestación, es decir, que el servicio no sea gratuito. ¿Listo? Entonces, al contrario de la venta de bienes, que decíamos que la venta de bienes se da incluso cuando regalas el bien. Aquí no. Si el servicio no se cobra, si el servicio es gratuito, pues no hay lugar al impuesto sobre las ventas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la definición implica, o uno de los presupuestos de la definición, es que por la prestación del servicio que presta una persona natural jurídica, se pague una contraprestación. Ahora, y por último, dice que independientemente de que prime el factor intelectual o material, es decir, aquí no interesa para nada lo que sí para retención en la fuente, ¿no? Porque en retención en la fuente, lo que uno mira es que para efectos de establecer cuál es el porcentaje de retención por el servicio que te prestan, pues sí tendrías que mirar si es un servicio donde prima el factor intelectual o material, ¿no? Acá en IVA no, para absolutamente nada. Lo mismo, o sea, se causa el IVA cuando va una persona y hace una reparación como pintar un local, pintar un inmueble o arreglar una mesa, un escritorio, que digamos que los servicios que puede prestar un arquitecto, ¿no? En diseñar no sé qué cosa. ¿Listo? Ahora bien, la definición se complementa con lo que dice a continuación. Dice, están grabados con el impuesto todos los servicios prestados en el territorio nacional, con excepción de los expresamente declarados como excluidos. 476, ya lo vamos a ver ahora a continuación. ¿Dónde se considera prestado el servicio? Dice, los servicios relacionados con bienes inmuebles se entenderán prestados en el lugar de su ubicación. Dice, los siguientes servicios se entenderán prestados en el lugar donde se realiza materialmente, de carácter cultural, artístico y demás. Entonces aquí lo que trata es como decir, para efectos eh, de la territorialidad del IVA o del impuesto como tal. ¿Listo? Y para entenderlo mejor, es decir, uno podría decir, mire, todos los servicios que se prestan en el territorio nacional se encuentran grabados, sí, y con la connotación de los servicios que se prestan desde el exterior. ¿A quiénes? A consumidores finales que se encuentran en el país. ¿Listo? Entonces, si el consumidor final de un servicio se encuentra en Colombia, pues esa operación se entiende grabada con el impuesto sobre las ventas. ¿Listo? Aquí hay una lista que no es, o sea, no es que sean estos, pueden haber muchos más, ¿no? Pero es una lista a manera de ejemplo, digamos, de actos que no generan el IVA. Entonces, digamos, aquí por reforma tributaria de la 2155 y posteriormente 2155, ¿sí? Que fue anterior a la 2277, ¿sí? Miramos de que hay unas donaciones que se efectúan por parte de entidades del Estado, donaciones o asignaciones, entrega de mercancías por parte del Estado, se entiende que son excluidos, ¿listo? Excluidos del IVA. Otro tiene que ver con, por ejemplo, la venta de activos fijos, la venta de inmuebles, o sea, con la venta de activos fijos, cesión de créditos, compra de cartera, contrato de prenda, contrato de mutuo préstamo de consumos, digamos que son algunos de los tipos de bienes, ¿cierto? Que no causan el IVA, ¿no? O no generan el IVA. Aquí está, por ejemplo, actividades propias del objeto social en bienes de propiedad horizontal, ¿no? Que son las actividades que realizan, por ejemplo, los conjuntos, unidades residenciales, ¿no? Que por estar cobijadas por la ley de propiedad horizontal, pues no generan IVA. No todas, ¿no? Algunas actividades. ¿Quiénes son los responsables del impuesto? Entonces, ¿quién es el intermediario entre el sujeto activo y el sujeto pasivo? Entonces, ese intermediario en las ventas sería el comerciante y quienes sin serlo ejecuten habitualmente actos similares de aquello, ¿no? Comerciantes, yo creo que el concepto de comerciante es claro, porque eso está definido pues, en el Código de Comercio, ¿no? Entonces dice, son comerciantes según el Código de Comercio todas las personas que realizan actos de comercio de manera general. Actos similares a aquellos son los que sin ser comerciantes realizan
actos como tal. Entonces, por ejemplo, por decir algo, el agricultor, el avicultor, ¿no? El avicultor que vende bienes grabados, como son bienes grabados con tarifa cero, que es el caso de los pollos, huevos, etcétera. Pues mire, ese avicultor no es comerciante, pero realiza actos similares e iguales a ellos y por tanto es responsable del impuesto a las ventas. El que comercializa ariodinos, así sea en forma ordinaria o en forma excepcional, ¿no? Entonces, si una persona vende un aerodíneo, o sea, un avión, un helicóptero, lo que sea, se considera por solo ese hecho, así sea una sola vez que lo haga en su vida, como responsable del IVA. Y en los servicios, quien presta el servicio grabado, y en las importaciones, el importador. Y aquí hay un tema que son los prestadores de servicios desde el exterior a consumidores ubicados en el territorio nacional. Entonces, ¿quiénes son ellos? Y aquí va a tener un momento a explicarlo mejor. Resulta que estos prestadores de servicios desde el exterior, muchos ni siquiera son contribuyentes colombianos. Por ejemplo, si tú miras Prime Video, Netflix, pues no van a ser contribuyentes nuestros. O sea, no son contribuyentes nuestros como tal. O sea, no están inscritos en el RUT, no están obligados a facturar como tal, etcétera, etcétera, pero sí están obligados a cobrar el IVA o la prestación de servicios a consumidores que se encuentran acá en Colombia. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una membresía o suscripción con Netflix, con HBO, con el que sea, para ver películas, para escuchar música o lo que sea, pues al momento de pagar, pues se me cobra un IVA. ¿Por parte de quién? De esa empresa que está en el exterior, que no es colombiana, ¿sí? Y que me facilita o me presta el servicio. Entonces, desde luego, ellos tienen una forma especial de inscribirse en ADIAN, no están obligados a facturar como tal, y la declaración del IVA es muy simple, la de ellos. ¿Listo? No tiene todas las condiciones que tendría la prestación, la de un prestador de servicio en Colombia. Vamos a ver la clasificación de los bienes y servicios, ¿no? Un poco lo que hablamos. Decíamos que todos los bienes son grabados y que todos los servicios son grabados, y es así. Por excepción, por excepción, hay unos bienes y servicios que son exentos y hay unos bienes y servicios que son excluidos. Entonces aquí entra en juego algo que es muy clave para entender esta situación. Cuando yo te diga que un bien es excluido o un servicio es excluido, tiene que estar obligatoriamente de forma expresa en la ley. Entonces, en el Estatuto Tributario, si tú miras el 424 del Estatuto Tributario, vas a encontrar el listado de todos los bienes que son excluidos del impuesto sobre la venta. ¿Eso qué quiere decir? Que si el bien no está dentro de ese listado, se entiende que es grabado. Se entiende que es grabado. ¿Listo? Y los servicios que se encuentran excluidos del impuesto a las ventas es el artículo 476 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Entonces, tú vas al 476, hay un listado de servicios. Si el listado que te dicen a ti no está dentro de los que están ahí, pues se entiende que es un servicio que se encuentra grabado con el impuesto sobre las ventas. Por eso le digo, ¿no? Más fácil es entender, decir, mire, es grabado absolutamente todo, bienes y servicios, por excepción, 424, artículo 424, bienes excluidos, 476, servicios excluidos. Entonces ustedes pueden consultarlo, ¿no? Por internet, artículo 424, ¿qué bienes son excluidos? 476, ¿qué servicios son excluidos? Si no están en esos listados, el bien es grabado. Es más, yo lo haría de una manera muy sencilla, ¿no? Todo es grabado. Y si el que me va a vender dice, no, es que este es excluido, le diría, demuéstrame que es excluido, ¿no? Etcétera. Bueno, exentos. Exentos. Estos bienes exentos son los de tarifa cero. Tarifa cero. ¿Qué quiere decir eso? Habíamos hablado ahí de las tarifas cuando les mostré la diapositiva de tarifas. Habíamos visto una tarifa cero, una tarifa al 5 y una tarifa al 19. La tarifa en cero es que, pues, tiene esta connotación, ¿no? Un poco, voy a volver a utilizar la pluma acá. Me perdonan los textos, que así no sale bien, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes una tarifa cero aquí, ¿listo? Y acá tienes 190 pesos, por decir algo, porque pagaste por una compra de 1.000 pesos que hiciste, pagaste 190 de IVA, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir?
que al final del bimestre o del periodo que tú tengas, ¿cierto? Te va a dar un saldo a favor de 190 pesos. O sea, un saldo a favor. Puedes recuperar ese IVA que pagaste en la compra, ¿listo? Y lo mejor de todo, que este IVA es deducible, es objeto de devolución y o compensación. Objeto de devolución y o compensación cuando tú tienes una venta con tarifa cero. ¿Qué pasa? Y vuelvo y repito lo que ya había dicho para los que no les había quedado claro es, ¿qué pasa si yo vendo un bien excluido? O sea, yo voy a vender un bien excluido, ¿cierto? Primero, entonces, si vendo bienes excluidos, no soy responsable del IVA. ¿Y qué pasa con este IVA? Pues que no lo puedo recuperar, ¿listo? Y será mayor parte de mayor valor del costo, ¿no? Uno podría colocarlo en gracia de discusión y para una mejor ilustración le voy a colocar aquí que no causa. Excluido totalmente. Entonces, en este caso, el que vende excluido es el que lleva la peor parte porque no puede recuperar este IVA pagado en las compras. ¿Cuál es la mejor parte de la película? El que vende con tarifa cero, ¿no? Porque el que tiene tarifa cero acá, como ya lo vimos, pues tiene derecho a recuperar este impuesto descontable y como les decía, en la mayoría de los casos ese IVA se vuelve, ese saldo a favor, perdón, se vuelve objeto de devolución y o compensación. Yo creo que pues, me parece que he tratado de ser claro en la explicación, en la clasificación del tipo de bienes y servicios, ¿no? Bienes grabados, exentos y excluidos, vuelvo y digo, y pues después de esto ya a todo el mundo no puede confundir, ¿no? Porque la mayoría de personas confunden exentos y excluidos, como que le dan el mismo tratamiento y la verdad no lo tienen. Exento es tarifa cero, excluidos no causan impuestos sobre las ventas. Entonces, bienes excluidos, 424, ya lo habíamos dicho, dice que son aquellos que por expresa disposición de la ley no causan el impuesto. O sea, es por expresa disposición de la ley. Quienes comercialicen y produzcan bienes excluidos no son responsables del impuesto a las ventas. Clarísimo. O sea, el agricultor que cultiva papa, vende papa, un bien excluido, pues ese agricultor nunca va a ser responsable del impuesto. ¿Cuándo lo va a hacer? Cuando venda bienes grabados. ¿Listo? Bueno, sigamos. 476, servicios excluidos. Entonces, 476 del Estatuto Tributario están todos los servicios que se encuentran excluidos. Y como les diga, son expresos en la ley. Si un servicio no se encuentra ahí, dentro de ese listado, pues se entiende que el servicio es grabado. Entonces, ahí están, por ejemplo, el servicio de salud humana, o sea, médicos, odontólogos, cirugías plásticas, lo que quieran, todo lo que sea atención a la salud humana, se encuentra excluido del impuesto sobre las ventas. El transporte se encuentra excluido del impuesto sobre las ventas. En la educación, servicios de educación, se encuentra excluido del impuesto sobre las ventas. Los bienes y servicios exentos son los que, ya lo vuelvo a repetir, tarifa cero. Entonces, ¿en qué artículos están? 481 del Estatuto Tributario. Entonces van al 481 y van a encontrar que son exentos las exportaciones, las ventas de bienes a zona franca usuario industrial, las ventas a comercializadoras internacionales, la exportación de servicios, la venta de paquetes turísticos al exterior, los van a encontrar como prestación de bienes, venta de bienes o prestación de servicios exentos tarifa cero, que como les digo es que pueden recuperar el descontable y ese descontable o ese saldo a favor es objeto de devolución o de compensación. Y pues desde luego, el que es productor de bienes exentos, ¿cierto? Pues son responsables del IVA. Tienen derecho a solicitar impuestos descontables y a solicitar devolución de los saldos a favor. Ejemplos de bienes y servicios exentos, libros, de revistas, folletos o coleccionables, seriados de carácter científico-cultural, bienes corporales muebles que se exporten, bienes que se vendan a sociedades de comercialización internacional, la venta de carne, animales, bovino, porcino, etcétera, también son productores de bienes exentos, huevos, pollos, leche, etcétera. Servicios intermedios de la producción que se prestan a comercializadores internacionales, los servicios, exportación de servicios, ¿no? Es esta parte que estoy señalando aquí con el puntero rojo, si lo pueden ver, dice, esto es exportación de servicios. Entonces, servicios prestados en el país
en desarrollo de un contrato escrito y se utilicen exclusivamente en el exterior por empresas o personas sin negocios o actividades en Colombia. No es fácil, ¿no? Tú contratas con un extranjero, con un no residente, una persona que está en Estados Unidos, que está en España. Entonces, hablamos del ejemplo de la exportación de un servicio. Entonces, decíamos, si alguien, por ejemplo, yo puedo ser contador, puedo ser abogado, ¿cierto? Puedo ser ingeniero, ¿sí? Y alguien en el exterior me contrata a mí. Alguien de México, España, bueno, de cualquier país, me contrata a mí para que le preste una asesoría. Esa asesoría va a ser utilizada en el exterior, no en Colombia, en el exterior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo lo voy a asesorar, no sé, si soy abogado, en algún tema de derecho comercial internacional. Listo. Entonces yo hice mi concepto, él lo va a utilizar en el exterior, no lo va a utilizar en el país. Esa persona que me contrata no es residente, o sea, no es un residente colombiano, es un residente fiscal extranjero. Como tal, ahí sería la exportación de servicios. ¿Listo? Entonces, mire las condiciones, ¿no? Primero es que yo estoy en Colombia, lo presto desde acá el servicio. Ese servicio que voy a prestar va a ser utilizado en el exterior y quien me contrata es un no residente. En ese caso, se trata de una exportación de servicios, tarifa cero. Tengo derecho a los descontables y tengo derecho, por ende, a la devolución o compensación. Y no solo el abogado, sino el contador, ¿cierto? El ingeniero, el arquitecto, cualquier servicio de esos que están por ahí. Un contrato de asistencia técnica, un contrato de consultoría, etcétera, pues caben dentro de este concepto de exportación de servicios. Otro que también se entiende como exportación de servicios tiene que ver con los servicios turísticos prestados a residentes en el exterior que sean utilizados en territorio colombiano, ¿no? Venta de paquetes turísticos. Entonces tú estás, no sé, vendiendo paquetes para que vengan a conocer Cartagena o que vengan a conocer Bucaramanga, Barichara, Villarriba, mejor dicho, todos los sitios turísticos que nosotros tenemos en nuestro país y tú vendes a extranjeros, a no residentes, los ubicas en Estados Unidos, en España, donde sea, y los traes a Colombia, ¿no? En uso de esos paquetes turísticos, todo eso es tarifa cero. Bien, bueno, vamos a ver. ¿Cuál es la causación? Entonces, digamos, ya decíamos, ¿no? Los momentos en que se causa el IVA, ya lo hemos dicho, ¿no? En las ventas, al momento de la entrega de la mercancía, emisión de la factura, servicios, 3 momentos, emisión de la factura, terminación del servicio, pago abono en cuenta y en las importaciones, nacionalización del bien. Ahora, ¿cómo se determina el impuesto? Entonces, la determinación del impuesto, pues es más fácil verla digamos, no. Me dicen si, por favor, si siguen viendo la pantalla, voy a poner acá voy a tratar de irme a buscar acá el formulario 300 de la DIAN, ¿cierto? Para poderlo ver acá. Entonces, el formulario 300 es el formulario del IVA. Entonces, aquí dice cómo se determina el impuesto. Y la determinación del impuesto es una base simple, ¿sí? Una base simple. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Y en el formulario está, ¿no? Como tal. Porque tú coges la sumatoria de todos los ítems que tiene el formulario, ¿no? Por operaciones agravadas a la tarifa general, el IU, exportación, bueno, todos los que tienen tarifa cero, tarifa del 19, tarifa del 5%, absolutamente todo. Esa es la parte, digamos, que es la totalidad de los ingresos. Y a eso le restan las operaciones excluidas, casilla 39, y operaciones no grabadas, y esa sería la base por la cual tú aplicas la tarifa del 19 o la tarifa del 5. Se acabó. O sea, es decir, es muy fácil determinar la base grabable del IVA. Entonces, acuérdense, la totalidad de las ventas y quítele las ventas excluidas y grabadas, y lo que les queda, pues eso es la base grabable para calcular el 19 o el 5% o el 0 en el caso de la tarifa que se va a aplicar. ¿Listo? Esa es toda la determinación del impuesto, ¿no? Por eso que está acá. Entonces dice impuesto generado por operaciones grabadas y servicios grabados, menos impuestos, dice generados en la devolución de bienes, menos los descontados. Bueno, que esto es un poco más ya entrado en la determinación del impuesto. Ahora bien, para efectos de la contabilización del impuesto, ¿cierto? De la cuenta 2408, y espera un momentico, yo quisiera también
explicar algo acá de una vez en el formulario, ¿sí? Aquí tenemos los ingresos. Ahí se les va a demorar un poquito en que lo puedan ver en la pantalla, pero creo que ya está el formulario ahí, ¿no? Tenemos los ingresos acá. Tenemos las compras, ¿cierto? Tenemos las compras, ¿ya? Los ingresos me dan lugar al impuesto generado, ¿listo? Entonces acá dice liquidación privada, impuesto generado, y en esta parte de acá, mira aquí, dice liquidación privada, impuesto generado. ¿De dónde saco estos valores? Pues de los ingresos. Entonces el formulario está bien diseñado en el sentido de que si sigue en el orden, entonces dice, oiga, a la tarifa general, la casilla 59, ¿cuál es la base de la casilla 59? Entonces está por acá arriba que dice, por operaciones grabadas a la tarifa general, 28. La 27 dice, por operaciones grabadas a la tarifa del 5%, ¿sí? Y por acá abajo dice, impuesto generado a la tarifa del 5%. Lo de la IU, juegos de suerte y azar, o sea, el formulario está bien diseñado y cualquier persona puede llevar la totalidad de las ventas hechas en el bimestre o cuatrimestre, la totalidad de las ventas sin incluir el IVA, ojo, en las casillas que ya señalamos, o sea, en estas casillas que están acá, 27, 28, 29, 30, dependiendo de lo que sea, ¿cierto? Y esa va a ser la base para calcular el 19, el 5 o el tarifa cero. Facilísimo, ¿no? Y luego viene el tema de las compras. Entonces, mire que las compras ahora, compras, importaciones y compras nacionales. Importaciones es todo lo que traigas desde el exterior y las nacionales, pues las que compras en el país. Pues ahí no requiere mayor explicación, ¿no? Y en servicios, dice compras, importación de servicios, casilla 49. ¿Eso qué es? Eso es cuando tú contratas aquí en Colombia, tú contratas a un extranjero para que te preste una asistencia técnica. Ese extranjero es no residente, pero viene a prestarte un servicio acá en Colombia, ¿cierto? Y pues desde luego se debe causar un IVA. Ese IVA se causa a través de la retención en la fuente por IVA. Y luego viene la determinación de las compras, ¿no? Bienes grabados a la tarifa, compras de bienes grabados a la tarifa del 5, compras grabados a la tarifa del 19, servicios a la del 5, servicios a la tarifa general, y por último dice de bienes y servicios excluidos, exentos y no grabados, casilla 54. Y al igual que el impuesto generado, los impuestos descontables, ¿cierto? Tienen acá su casilla, digámoslo así, ¿no? Entonces acá está, mira, aquí, a partir de la casilla 68, tú tienes impuestos descontables por importaciones a la tarifa del 5, por importaciones a la tarifa del 19, y ahí están todas las casillas, ¿no? Por compras nacionales a la tarifa general, casilla 75, ¿sí? Descuentos por IVA, bueno, que es una casilla especial del 485 radiados. O sea, ahí están las compras, en un lado están las ventas, impuesto generado. Compras, impuesto descontable. Si sigues el formulario, no te vas a perder. ¿Listo? Luego bien, IVA retenido, el IVA retenido que cuando tú causaste el IVA, cuando contrataste a un no residente para que te prestara un servicio en Colombia, ese IVA, como les decía, se paga a través de retención en la fuente del IVA. Y acá en la 78 es cuando tú lo vienes a recuperar. Aquí hay una casilla especial, espérate acá, que habla sobre retiro de inventarios. Mira, cuando se retiene inventarios, que como les decía, se causa el IVA, va en la casilla 65. ¿Listo? O sea, dice IVA generado en retiro de inventarios para activos fijos, o sea, tú puedes retirar bienes para el uso, activo fijo, para consumo, muestras gratis o donaciones, regalos que tú hiciste, pues debes causar el IVA acá en la casilla 65. ¿Listo? Y luego viene todo el tema del saldo a pagar. O sea, el saldo a pagar se origina impuesto generado menos impuesto descontable. O el saldo a favor cuando los descontables superan el impuesto generado. ¿Listo? Estas casillas que están acá dice control de saldos, casilla 90, 91, 92 y 93, es para cuando tú tienes derecho a pedir devolución o compensación. Entonces hay un control de saldos a favor. Ok. Esta contabilización del IVA, que es especial, ¿cierto? Que es la de 2408. Entonces tenemos contabilización, la cuenta
la que nosotros llamamos 2408, impuesto por las ventas por pagar. Entonces hay contadores por acá van a decir es que la 2408 ya no existe por el NIP, no sé qué, bueno. Entonces pónganle en cualquier codificación la que quieran, pero la denominación va a ser esa, ¿no? Impuesto sobre las ventas por pagar. Y la verdad es que esta cuenta, digamos, miren que es obligatoria, es decir, no atiende a las normas del NIF, ¿cierto? Aquí no aplica NIF en IVA, no aplica absolutamente nada, ¿listo? Porque simplemente es una contabilización de las compras y de las ventas y una contabilización del impuesto que pagaste en las compras y el impuesto generado en las ventas. Es básicamente la 2408 y le digo que es obligatoria para todos los que son responsables del IVA, ¿no? Entonces, en el débito vas a colocar, ¿cierto? Vas a colocar, en el débito vas a colocar todo lo que son el IVA que pagaste en las compras. ¿Listo? El IVA que pagaste en las compras. El IVA, objeto o consecuencia de qué? De una devolución en ventas. ¿Listo? Cuando tienes saldos al final del periodo hay un cierre de esta cuenta y si te dio un saldo a favor, pues tienes que llevarla a cero. Y también las retenciones en la fuente que te hayan sido practicadas. ¿Listo? En el débito. En el crédito vas a colocar el IVA generado en las ventas, el IVA como consecuencia de la evolución de compras, el impuesto a las ventas causado en financiaciones, el recaudo de intereses y demás, y el ajuste a cero de la misma cuenta. Entonces, impuestos descontables. ¿Cuándo se adquiere derecho a impuestos descontables? Acuérdense que los impuestos descontables se originan en las compras. ¿Y que me van a servir a mí para disminuir el valor a pagar? Sencillo. O sea, tú recaudas, tienes impuesto generado, te da un valor a pagar. ¿Cómo reduces ese valor? Con los impuestos descontables. ¿De dónde vienen esos impuestos descontables? De las compras. Fácil. ¿Listo? Ahora, pues hay que tener una serie de consideraciones y requisitos que se deben cumplir para que esa persona que va a hacer uso de los impuestos descontables tenga derecho a ellos. Acuérdense que estamos hablando de responsables del IVA, una persona que declara IVA, ¿no? Si tú no declaras IVA, pues, ¿qué quiere decir? Si tú no declaras IVA no eres responsable de IVA, pues esas compras que hiciste y sobre esas compras que pagaste ese IVA, pues no lo puedes recuperar, los perdiste. ¿Ok? Por eso es que es tan importante para las personas y para ustedes que son estudiantes, decirle a sus futuros clientes o a sus clientes, ojo, el estar por fuera del IVA le implica a usted perder dinero. ¿Sí? Perder dinero porque no pueden recuperar los impuestos descontados. Esto es para los que están como responsables, como declarantes en el IVA y que tienen compras y que han pagado IVAs en las compras y este es el momento de recuperarlo, ¿no? Entonces dicen, se adquiere derecho a impuestos descontables cuando las compras de bienes y servicios se destinen a operaciones grabadas y se destinen a operaciones exentas, incluyendo, pues lo que decía, ¿no? Cuando es exenta tarifa cero, da derecho a devolución o a compensación. Ahora, ¿qué no son descontables? No son descontables las adquisiciones efectuadas a proveedores no inscritos. Es decir, si una persona que te vende un bien o un servicio no está inscrito en la DIAN, es decir, no tiene el RUT y no es responsable, así te haga factura o lo que sea, no puedes pedir ese impuesto, ese valor que pagaste como impuesto, entre comillas, en compras, ¿cierto? No lo puedes pedir acá, no lo puedes recuperar como descontable. Y lo mismo, no son descontables las adquisiciones efectuadas a proveedores ficticios. Ojo con esto, porque es que los proveedores ficticios, digamos así, son todas las empresas de papel, empresas sin sustancia económica, que se crean solamente para vender facturas, es decir, ¿no? Para vender costos, para vender impuestos descontables. Primero que todo, eso es un delito. Hay un fraude. ¿Listo? La gente que hace eso, pues puede irse a la cárcel. Segundo, la DIAN, si ustedes van a la página de la DIAN, van a encontrar abajo, en la parte inferior, van a encontrar listado de proveedores ficticios y van a encontrar
la cantidad de empresas que ustedes no se imaginan que han sido declaradas pruebas ficticias por la DIAN. ¿Qué quiere decir? Que si tú le compraste a una empresa de esas, pues no puedes llevar el impuesto descontable y estarías inmerso en alguna situación penal. ¿Listo? Incluso, ¿no? Ahora mismo con la ley 2277, que bajó los montos para que una operación de fraude fuera penalizada, pues hay que tener, con mayor razón, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces los invito a los que quieren consultar el listado de pruebas ficticios, que lo pueden ir a hacer y lo pueden consultar en la página de la DIAN. Ahora bien, solo son descontables, y aquí viene un tema, ¿no? Ya de los requisitos de sustancia de los impuestos descontables, dice que solo son descontables los impuestos originados en operaciones que constituyen costo o gasto. ¿Sí? Es decir, que cumplen con los requisitos que habla el artículo 107 del Estatuto Tributario. ¿Cuáles son esos requisitos? Dice que para que una compra constituya costo, gasto o impuesto descontable, tiene que tener relación de causalidad, tiene que cumplir con el requisito de necesidad y tiene que cumplir con el requisito de proporcionalidad. ¿Listo? El IVA facturado, o sea, el impuesto descontable debe constar en factura. Debe estar en una factura y en una factura electrónica, sí o sí. Hoy, factura electrónica, es decir, no vale que te hayan expedido un tiquete post, no vale que te hayan expedido una factura de papel, lo único que vale para efectos de que puedas recuperar ese IVA que pagaste en la compra y que es descontable es sí o sí la factura electrónica. De ahí que pues invitar a todos los que nos están escuchando, a los que participan en esta charla, de que pidan la factura electrónica. No deben pedirles absolutamente nada, sino su número de cédula y su nombre, y del resto nada más. Es decir, porque algunos están pidiendo el RUT, yo no sé por qué, cuando eso no es un requisito para que pidan la factura electrónica. En el caso de las importaciones, pues vas a tener la declaración de importación y ahí está el IVA que pagaste al momento de hacer la misma, ¿no? Y también, pues hay una connotación especial para el IVA pagado en la adquisición e importación de maquinaria industrial, que es un descuento en el impuesto sobre la renta, algo que trajo la ley 1943 y la ley 2010. ¿Listo? Aquí, donde dice, cuando tú tienes ventas excluidas, o sea, ingresos por ventas excluidas y por ventas grabadas y por ventas exentas, o tienes ventas grabadas y excluidas, pues no tienes derecho a la totalidad de los impuestos descontables. Tienes que hacer proporcionalidad. ¿Por qué? Porque la venta de un bien excluido, la venta de un servicio excluido, no da lugar a recuperar el impuesto descontable. O sea, no da lugar a recuperar el IVA que pagaste en las compras. Lo que da lugar a recuperar el impuesto descontable solamente son las operaciones grabadas, las ventas grabadas con el IVA y con tarifas serias. Ya dijimos, el IVA debe estar costar en una factura y factura electrónica. Esta también es clave, ¿no? Debe estar contabilizado. Debe estar contabilizado. Debe estar contabilizado. Debe ser de reales, de operaciones reales, no ficticias, no simuladas. Y dice que el impuesto es contable, debe ser solicitado en su oportunidad. Ahora, ¿en qué tiempo puedes tú pedir el impuesto descontable? Entonces está, uno, la declaración bimestral, ¿cierto? Entonces dice, declaración bimestral, las deducciones e impuestos descontables solo puedan contabilizarse en el periodo correspondiente a la fecha de su causación o en uno de los 3 periodos siguientes. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, ¿cuándo puedes recuperar el impuesto descontable? En el periodo que tú hiciste la compra o en los 3 periodos siguientes. Entonces, si eres bimestral, entonces, si lo hiciste la compra en enero, entonces puedes llevar la compra en enero o febrero, que será el primer bimestre, o en el segundo, o en el tercero, hasta el cuarto bimestre. ¿Listo? Pero si eres cuatrimestral, solamente puedes pedir el IVA en el cuatrimestre que hiciste la compra o en el cuatrimestre siguiente. O sea, que te da una oportunidad también de planear, ¿no? De hacer una planeación de cuándo voy a pedir el descontable. Seguramente, o lo común o lo ordinario es que vas a pedir los descontables cuando tú
en tu negocio proyectes tú de que se van a dar digamos, se van a dar las ventas. Es decir, un ejemplo no muy sencillo es, por ejemplo, si yo vendo bienes, por ejemplo, regalos para el Día de la Madre, entonces mayo, ¿cierto? Entonces se supone que yo compré en enero, en febrero, marzo, abril y en mayo, que es la temporada mía, que es donde voy a vender todos esos bienes, pues desde luego. Entonces todos esos IVAs descontables los acumulo y los voy a llevar a mayo, que es cuando voy a vender más. Esto, pues, desde luego, te, te, te beneficia en el flujo de caja, ¿no? O sea, porque vas a pagar menos, porque tienes descontables. ¿Cuáles son las obligaciones de los responsables? Inscribirse en el RUT, recaudar y cancelar el impuesto, expedir facturas, factura electrónica, expedir certificados de retenciones practicadas, presentar las declaraciones, informar el cese de actividades, ¿no? Este primero y este último son claves, ¿no? Inscribirse en el RUT es clave y cuando terminas tus actividades igualmente es necesario que canceles el RUT. Porque si no cancelas el RUT, eso sigue como un taxímetro, ¿no? Es como si no hubieras presentado declaraciones y demás. Recaudar y cancelar el impuesto, o sea, ejercer tu función de responsable del IVA cada vez que vendas a un sujeto pasivo. Facturas, factura electrónica. Puedes hacer POS, pero acuérdense que el POS es hasta 5 VTs. De 5 VTs hacia arriba, factura electrónica. Si hace retención a fuente, es pedir retención a fuente por IVA y desde luego presentar las declaraciones. ¿Qué pasa si no presentas declaraciones y no las pagas? Pues es una conducta penal. Y además que te vuelves omiso. El no responsable, pues, ¿quiénes son no responsables? Son las personas naturales, comerciantes, ganaderos, bueno, etcétera, que en el año anterior no hubieran tenido ingresos superiores a 3.500 VTs, que tengan máximo un establecimiento de negocio, comercio, oficina, que no desarrollen actividades bajo la figura de franquicia, ni de concesión o regalía. Todos los responsables, los no responsables son esas personas naturales, ¿cierto? Personas naturales que no tienen los ingresos que superan las 3.500 VT. Ahora, acuérdense de algo, ¿no? Las actividades grabadas son las que se cuentan para efectos de las 3.500 VTs. Ahora bien, hay un grupo, del grupo 1 del régimen simple, que también se encuentra excluido del IVA. ¿Listo? Entonces, que son pequeños mercados, micromercados, peluquerías. Esos son no responsables si están en el IVA. Perdón, si están en el régimen simple. Son no responsables del IVA siempre y cuando estén en el régimen simple. Que no hayan celebrado en el año anterior contratos superiores a 3.500 VTs y que el monto de sus consignaciones no superen los 3.500 VTs. Aquí en consignaciones se cuenta todo. ¿Listo? Aquí consignaciones de malas, aquí entra absolutamente todo. ¿Cuáles son las obligaciones de los no responsables? Inscribirse en el RUT, entregar copia del documento en que conste su inscripción en el RUT, cumplir con los controles que ordene el gobierno nacional y exhibir en un lugar público el RUT. Ahora bien, en el IVA también se habla de una base gravable. Entonces, ¿sobre qué voy a sobre qué voy a cobrar el IVA? Y es el valor total de la operación. O sea, el IVA lo vas a calcular sobre el valor total de la operación. ¿Qué incluye, además del valor total de la operación? Gastos directos de financiación ordinaria y extraordinaria, accesorios, acarreos, fletes, instalaciones, seguros, comisiones, reajuste del valor convenido, descuentos condicionados, empaques y envases. Esa es la base, ¿no? Y los que no, o sea, ¿qué factores se excluyen? Dice, descuentos no condicionados. Entonces, esto es fácil, ¿no? Porque cuando diga, ¿qué es un descuento condicionado y no condicionado? El descuento no condicionado es como su nombre dice, es que no está sometido a ninguna condición. Entonces, por ejemplo, hoy vas a hacer una promoción en tu tienda y vas a vender ropa con el 50% del descuento a quien sea, a quien venga y que te pague como sea, le vas a dar el 50%, es un descuento no condicionado. En ese caso, digamos, si vas a vender una prenda que vale, una prenda de vestir que vale 1.000 y el descuento es de 50, o sea que son 500, la base gravable no es 1.000, sino 500. Y sobre 500 cobra sería porque es un descuento no condicionado. El descuento condicionado es que está sometido a una condición. Y el ejemplo es muy sencillo, es decir, lo que se conoce como
como por ejemplo descuentos por pronto pago o descuentos post factura. En ese caso, estos descuentos no alteran la base gravable del IVA. ¿Listo? ¿Qué no entra tampoco? El valor de los empaques y envases cuando en virtud de convenios o costumbres comerciales en materia de evolución, intereses causados por la financiación del IVA, financiación otorgada por una sociedad vinculada al responsable cuando dicha sociedad sea vigilada por la superintendencia financiera. En los servicios notariales, por ejemplo, no se incluyen los valores que corresponden a recaudos recibidos para terceros y los valores relacionados con el registro civil. Tampoco se incluyen las propinas y desde luego no incluye el impuesto al consumo y participación porcentual en el caso de los impuestos que corresponden a los municipios y a los departamentos. Por último, hay una obligación de los responsables del IVA cuando son agentes retenedores de IVA, ¿no? Retener, hacer retención en la fuente de título del IVA. Acuérdense que no todos son agentes retenedores. Normalmente son los grandes contribuyentes, las empresas del Estado, el Estado, alcaldías, etcétera, etcétera, etcétera. Entidades del gobierno son las quienes hacen retención en la fuente de título del IVA, ¿no? Pues ahora mismo la retención en la fuente es del 15%, del 19%, o sea, estamos hablando del 2 algo por ciento. Es 100% en el caso de tabaco, ¿cierto? 100% en el caso de compra de chatarra y el 100% en el caso de aerodinos. Y vamos a ver esto. Bueno. Bueno, ¿qué pasa nuevamente con los que prestan servicio desde el exterior? A ver, lo voy a tratar de resumir así. Entonces, los que prestan servicios desde el exterior tienen tres formas de cumplir con sus obligaciones tributarias con Colombia. Netflix, Amazon Prime, Spotify, bueno, los que quieran. Ellos tienen tres formas de cumplir con sus obligaciones tributarias. Una, voluntariamente. Es decir, vienen, se inscriben acá, ¿cierto? A través del PQSR se inscriben, no tienen que diligenciar el RUT, etcétera, se inscriben y presentan la declaración de forma bimestral y los pagos lo hacen desde el exterior a través de compensaciones o giros a cuentas a favor de Colombia, unas cuentas especiales que existen. Dos, voluntariamente le dicen a las entidades que manejan tarjetas crédito y débito de que hagan la retención en la fuente a título de la prestación de servicios. Y tres, que es como digamos la forzosa, ¿no? No te fuiste ni voluntariamente a la declaración ni dijiste a los bancos que te hicieran la retención. Entonces viene el Estado y te hace una lista negra, una lista de los que prestan servicios desde el exterior y que no voluntariamente no han querido pagar impuestos, y el Estado obliga a las entidades bancarias que manejan tarjetas crédito y débito a que hagan la retención consecuente o la retención por IVA correspondiente. Listo. Ahora, ¿cuál es la periodicidad de las declaraciones del IVA? Pues bimestral, cuatrimestral, no debería ser bimestral todas, pero bueno. Entonces aquí bimestral. Responsables cuyos ingresos a 31 de diciembre del año grabable anterior sean iguales o superiores a 92.000 VTs. Entonces aquí hay que entender algo. Si tú ingresas, o sea, si tú vas a iniciar actividades hoy, pues tienes que irte a hacer bimestral. Termina el año y ahí miras cuántos fueron tus ingresos. Si tus ingresos no superaron los 92.000 VTs, vas a hacer cuatrimestral. ¿Listo? Vas a hacer cuatrimestral. Si eres exportador de bienes, exportador de servicios, vendes productos exentos, eres bimestral sin interesar en los ingresos brutos que hayas obtenido durante todo el año. ¿Listo? O sea, una forma muy fácil de hacerlo, ¿no? Lo repito, si estás iniciando actividades, eres nuevo, escribes en el RUT, vas a declarar bimestral. Esperas que termine el año, miras, si no superaste los 92.000 VTs, te vuelves cuatrimestral. Pero si eres exportador de bienes o servicios, eres bimestral sí o sí, sin importar el valor de las ventas que tengas.